Bienvenidos a nuestro segundo video sobre autorización en Ruby on Rails con Bootstrap 4 integrado con Rails en el frontend y Rails en el backend. Mi nombre es Hernán Pájaro y este video está dentro del marco de la asignatura Desarrollo Web. Bien, la autorización o el modelo de autorización consiste en que una vez el usuario se autentica, es decir, que responde a la pregunta ¿quién soy?, viene la pregunta de qué puede hacer el usuario o qué le vamos a dejar hacer al usuario en la aplicación. Esto se llama autorización. Cada acción que hace el usuario mediante los controladores debe ser autorizada. Y este modelo puede ser aplicado en otro framework. Por lo tanto, las ideas que aquí miremos le pueden servir para otras aplicaciones manejando los conceptos que vamos a trabajar. Bien, inicialmente la autorización requiere de unas 4 tablas, estrictamente hablando. Dentro del modelo que ya se ha entregado a los estudiantes tenemos, por ejemplo, los usuarios de una entidad que tiene un dato clave que es el rol. Los usuarios tienen un rol, administrador, operador, etc. Este rol no está en una tabla aparte, no es una llave foránea, está en parámetros, valor parámetro. Concretamente, en valor parámetro es donde se concentran los valores de roles. Opciones es la lista de opciones que tiene la aplicación, tales como usuarios, parámetros, facturas, consumo, etc. Vencimientos, todo esto es en la lista de opciones, que es una lista jerárquica donde hay un padre para manejar la parte de menú y submenús. Está el controlador al cual se tiene acceso, al cual se le va a dar acceso. Entonces las opciones, como se puede ver, no tienen ninguna relación, no tienen ninguna llave foránea de ninguno. Rol, opción, operación, que podría llamarse una tabla de acceso, sería un buen nombre, hubiera sido mejor el nombre de tabla de acceso. Esta tabla tiene relación con la opción, donde es de uno mucho de opción a rol de opción y operación, y tiene también la operación, que es también un parámetro, o sea que el rol y la operación son un parámetro que están ubicados en esta tabla, para sencillamente ahorrarnos 2 tablas. Pero el modelo más avanzado se puede tener un total, esto en una tabla, las operaciones en otra tabla, para un total de 2, 3, 4, 5, 6 tablas, 7 tablas aproximadamente. En este caso se han resumido en 5 tablas, donde está parámetro, que es la menos usada, entonces por eso es que mencionaba que son 4 tablas: valor parámetro, usuario, opciones y roles, opciones de operación. Este es el modelo. Viéndolo en nuestra aplicación, vemos en la parte de modelos vemos entonces usuarios, que tiene pues su llave y tiene el rol, que es clave, que esto es un parámetro. Encontramos rol, opción, operación, opciones, miren las opciones, y aquí está, digamos, en opciones, si es hoja, que indica si es un menú que implica acción y no es digamos, un menú padre para agrupar opciones de este tipo. Aquí podemos apreciar que opciones está relacionada
uno a muchos con rol opción operación, es decir, lo que estábamos manejando. Esta relación de uno a muchos, too many, la vemos entonces en esta parte. Y del lado de rol opción operación tenemos belong to, que significa que un acceso, por decirlo así, un acceso está relacionado con o pertenece directamente a una opción. Y una opción tiene varios accesos. Esa es la relación del modelo. Entonces, yéndonos a la aplicación, autenticamos, que esto ya lo miramos en el video número 1. Ingresamos a nuestra aplicación y vemos, por ejemplo, que aquí están los menús. Cada uno de estos son hojas. Y hacemos clic en cualquiera de ellos, abrimos una opción que también tiene acciones, nuevo, etcétera. Pero estas opciones están, digamos, autorizadas. Lo que vamos a hacer es ver cómo inactivar o activar esto y cómo funciona, por ejemplo, en la aplicación cuando se desautoriza a un usuario. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir, por ejemplo, entrando aquí a accesos, que es la que maneja roles, opciones de operación, esto, yo le puedo decir, por ejemplo, que usuarios ver, si yo inactivo este estado, significa que el usuario no va a poder trabajar. Ver es como quien dice la entrada al controlador, es decir, no va a poder usar ningún otro método, ni crear ni modificar, no lo va a dejar porque no va a acceder al controlador. Este es como el acceso, para no crear varias más operaciones como acceder o entrar. Se puso una opción ver que cobija el tener acceso al controlador mínimo y después tener acceso de lectura, pero mínimo tengo que tener acceso. Esto significa ver. Por ejemplo, vamos a coger este usuario del administrador general, del rol administrador general, lo modifico y lo voy a inactivar. Me regreso, aparece que el menú usuario ver está inactivo. Por lo tanto, si me voy al menú y doy a usuario, me dice que acceso denegado, es decir, a pesar de que lo veo. En este modelo hemos simplificado no ocultar el menú, porque para hacer eso pues requiere hacer una funcionalidad que construya el menú dinámicamente, y eso pues no es el objetivo de, digamos, de este proyecto. Esto se delegó a un grupo de estudiantes para hacerlo como proyecto final, el hacer esto variable. Nosotros lo que vamos a hacer es controlar que una vez yo especifique los accesos, el usuario no puede entrar. Obviamente tampoco puede entrar por URL. O sea, si yo le digo usuario por URL, da lo mismo. Usuarios, también le va a salir acceso denegado. Entonces no le va a permitir entrar por ningún medio. Bien, eso en cuanto a esta parte. Si volvemos a otorgarle accesos, entonces ya aparecerá en el menú usuario, ya le permite entrar. Así como este, hay otras, digamos, esto en términos de validar la opción general, de entrar a la opción. La otra parte es lo que llaman las operaciones, es decir, dentro del usuario yo puedo crear un nuevo usuario o puedo modificar un nuevo usuario. Ya como tengo derecho a ver, yo puedo ver esto, por lo tanto, y puedo modificar. Tengo derecho a modificar, pero yo puedo variar esto. Esto es lo que se llaman las operaciones.
esto es lo que vamos a ver cómo se modela. Fundamentalmente es crucial en todo este modelo de autenticación y de autorización nuestro controlador base, que lo encontramos con base controller. Como se sabe en el video anterior, si el controlador que hemos creado tiene un método que obliga a que antes de ir a cualquier acción de cualquier controlador debe ir a este método donde se va a hacer la autenticación, validar la autenticación y luego validar la autorización. Entonces, en este caso, por ejemplo, este método before action, que ya lo vimos en el menú 1 de autenticación, se produce o corre cuando antes de cualquier acción. Entonces lo único que tenemos que hacer es para que haya control de autorización, es de que hacemos que todos los controladores que queramos manejar hereden de este base controller. Como ya vimos la autenticación, esta parte no nos interesa. Esta parte lo que dice es que si el usuario se lo vio, o sea que hay un rol que no es blanco, perdón, nulo en string, un string nulo, no hay sesión y por lo tanto redirecciono el login y hago return. Si hay login, si hay sesión, entonces viene la parte que nos interesa. La URI, este request, lo que hace es detectar la última URL que escribió la persona o que se hizo clic en vía menú. Este es lo que hace el request original, es decir, que si la persona escribe acá parámetros, esta es la URI completa. Entonces lo que busca este método es capturar la URI, coger el rol de la persona, que en este caso, si ya yo ingresé como administrador, este rol debe ser, por ejemplo, un 2. Entonces, con estos dos parámetros, el rol del usuario y la URI o la URL que la persona digitó o hizo clic sobre ella, podemos llamar a un método que nos va a validar si ese usuario tiene derecho a ese controlador. Pero antes, para poder sacar el controlador, hacemos toda esta operación que está aquí. Si el controlador tiene una longitud mayor de 3, significa que hay controlador. Si no, la persona hizo un localhost solo. Así. Cuando esta parte del código trabaja, si es mayor de 3 es que hay controlador. Es decir, escribió los parámetros del usuario, los vencimientos, etc. Entonces, este código lo que hace es eso. Tomar el controlador, o sea, extraer el controlador de la URL. Eso es básicamente lo que hace esto, lo convierte en string. Ese controlador lo mandamos como parámetro junto con el ID rol, es decir, el usuario, el rol del usuario y el controlador. No se manda el ID del usuario porque nos interesa el rol aglutina muchos usuarios. Entonces, esta rutina es un servicio. Validar acceso opción es un servicio, mírenlo. Aquí estoy haciendo una inyección de servicio. Por lo tanto, nos vamos para nuestro servicio, que es creado nuestra carpeta service. Esto no lo trae Rails por default, uno tiene que construirlo. O sea, en la arquitectura a mí me gusta definir una capa de servicio en casi todos los frameworks donde trabajo. En este caso, Rails no lo trae por, digamos, por default o por, digamos, como parte esencial. Entonces uno lo implementa. Entonces la forma como se implementa este servicio fue con un módulo. Un módulo de servicios que tiene métodos. Los métodos son los servicios. Un servicio básicamente es una funcionalidad genérica para toda la aplicación, es decir, lo puedes invocar desde cualquier controlador. ¿Ya? Esa es la idea. Y hacer funcionalidades genéricas o transversales, como seguridad, por ejemplo, en este caso,
encriptamiento, etc., como lo usamos en el módulo de login. En este caso, validar acceso es un servicio que lo invocamos, le mandamos un rol y le mandamos un controlador, y él lo que hace es decirnos si ese usuario tiene derecho a acceder a ese controlador. Eso es básicamente lo que hace o sea, lanza un true o un false. Si lanza un false, el usuario no se le da acceso a ese controlador que quiere entrar, si no, se le da acceso. Esto de excepciones se requiere porque a veces dentro de la aplicación existen controladores que uno llama que no son de usuario, es decir, son internos. Por ejemplo, uno podría llamar a un cálculo, a un proceso de inventario, por ejemplo, o uno podría llamar a un cálculo, y eso no hay que autorizarlo por cada usuario o por cada rol. Son controladores que se usa internamente el sistema, es como si el sistema fuera un usuario. Entonces, en este caso, viendo en la aplicación, por ejemplo, si entramos aquí a acceso, uno ve los roles del usuario, las opciones que tienen derecho y las operaciones. Pero imagínense que aquí existiera una especie de usuario system o sistema. La idea no era darle los derechos, sino que eso internamente se le otorgan. O sea, controladores que se quiere que hagan una funcionalidad, pero no hay que autorizarlo por cada usuario o por cada rol. Entonces eso es como un bypass. Entonces aquí hay unas excepciones que son un bypass. Y eso se llaman excepciones. Lo que hace que retorne true si las excepciones están en un arreglo. Estas son las que tenemos en esta aplicación hasta el momento, pero esto podría crecer a unas 10, 20, 30, 40, dependiendo de cuántas de las controladores se quieren que se haga el bypass. En este caso, no acceso, inicio. Por ejemplo, cuando uno hace inicio, yo no tengo que decir que un usuario autorice inicio, sino que el inicio va a estar autorizado a que ningún usuario va a tener autorización sobre inicio, todos lo tienen, entonces por eso que es el bypass. Lo mismo que cuando yo encuentro un no acceso, el controlador que me emite la vista de no acceso, yo le voy a dar acceso a todos. O sea, hago un bypass en excepciones. Esa es la idea. Luego viene una parte, digamos, una parte del Active Record, que es el modelo que hace un select, donde está haciendo un join entre opciones y rol, opción, operación. Se está haciendo un inner join entre opciones y rol, opción, operación. Se le pasa el rol, se le pasa el controlador, y lo que hace es el modelo, a través del rol, opción, operación como del modelo, hacer el select donde se trae o donde se verifica si ese rol tiene ese controlador y tiene la operación ver. Esto que ustedes ven aquí de operación 7 es la operación ver. En valor parámetro encontramos que el valor 7 es ver. Entonces lo que estamos diciendo es, si las opciones están activas, está diciendo que si hay un controlador o hay una opción que tiene ver como operación y además es hoja. O sea que no contempla las opciones que no son hojas. Por ejemplo, estas, como configurar, no es una hoja, sino todas estas que están acá. Luego devuelve un arreglo. Si está vacío, declara falso el acceso. Si no, declara verdadero. Cuando hay una excepción, manda verdadero. Es decir, falso, no hay acceso, verdadero, hay acceso. Luego, en el base controller,
este valor queda con un falso o verdadero. Si no tiene acceso, redireccionamos al no acceso. Ese es cuando ustedes vieron que sale, usted no tiene acceso, consulte con el administrador. Y return. Es importante el return porque los redirect no implica que él lanza la aplicación, el control de la aplicación hacia la otra controlador. Él sigue. Por lo tanto, el return es lo que hace que realmente se vaya el control de la aplicación para este controlador no acceso y no continúe. Luego que uno verifica que el usuario tiene acceso o no, o se le autoriza el acceso al controlador o a esa opción, después viene, continúa la aplicación y aquí pregunta si el controlador no es inicio, o sea, si no es el inicio, si no es otra opción, vamos a mirar las operaciones que tiene derecho esa opción. ¿Cuáles son las operaciones? Las operaciones son crear, modificar, eliminar, etc. Pueden haber más. Bien, y veamos entonces este método que se llama getOperaciones. También recibe un rol como parámetro y el mismo controlador que fue extraído de la URI. Esto también es un servicio. Aquí lo vemos como getOperaciones. Lo que hace él es lo mismo, hace un select con rol o operación entre la relación de entidades, opciones con rol o operación, se le pasa el rol, se le pasa el controlador y es lo que determina las operaciones. Como las operaciones son un ID de parámetro, es lo que devuelve esto devuelve un arreglo de IDs, que son las operaciones. Lo que yo hago acá en este caso, utilizando este map, es utilizando el servicio traer valor parámetro, lo que hago es llevar estas operaciones a su descripción, es decir, ver, crear, modificar, eliminar, borrar, etc. O sea, esto es lo que va a quedar en este arreglo, o sea, un arreglo de palabras que indican la operación. Esto para poder manejarlo a nivel de programación que manejar con los IDs. No es lo mismo decir modificar un 7 que decir modificar la palabra modificar. Es mucho más fácil. Esto es el mapeo que se hizo aquí, utilizando servicios, precisamente. Retornamos estas operaciones. Entonces, acá en nuestra base controller, las operaciones se colocan en una variable global, miren el arroba, para todos los controladores. ¿Por qué? Porque para todos los controladores que hereden de este. O sea que todos los controladores van a ver esta variable operaciones. O sea que voy a tener las operaciones de lo que se está haciendo clic de cada vez en tiempo real, que si yo estoy ejecutando un controlador, yo estoy cambiando las operaciones aquí. Por lo tanto, cada vez que yo ejecuto un controlador, él entra aquí, verifica si está logueado el usuario, sigue, verifica si tiene derecho el controlador y por último si tiene las operaciones. O sea que esto va cambiando a medida que se va ejecutando cada opción del programa. Estas operaciones, como ustedes pueden ver, pueden ser consultadas entonces en una vista, que es precisamente donde se quiere. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una opción como usuario y yo quiero que en la opción de usuario, el usuario que esté logueado no tenga derecho a crear nuevos usuarios, yo tengo que hacer desaparecer este botón. Y ahí es donde precisamente es la operación crear. Entonces, por ejemplo, me voy a la vista esta, para que lo puedan apreciar, me voy a la vista de donde se listan los usuarios. Vamos a la vista, View, Users, Index. Esta es la lista de usuarios. Bien, si ustedes miran, aquí están las operaciones. Si la operación crear está, aquí hay un if, yo permito que se vea el botón.
si no, no lo permito. Aquí miren lo que voy a hacer, voy a colocar el valor de la variable, aquí voy a poner igual, voy a poner arroba para que la imprima, operaciones, la que la muestre en el browser. Y miren lo que va a pasar, van a salir las operaciones todas las habilitadas para esa opción de usuarios. Entonces vamos a ver. Aquí hacemos, miren es aquí, ver, crear, modificar. No está eliminar y no está eliminar por lo siguiente. Aquí en accesos, vamos a abrir otra de este lado. Ustedes pueden ver que eliminar para usuarios está inactiva. Por eso no aparece. Aquí está. Como está crear, el botón se ve. Si yo quito esta operación de aquí, ya este botón desaparece. ¿Por qué? Por el if que estamos manejando aquí. Entonces, para hacer eso, simplemente nos vamos acá y le decimos que el menú crear de usuarios, velo aquí, lo voy a inactivar. Modificamos y decimos que el menú, aquí le decimos que inactivamos este, decimos guardar. Regresamos y vemos que el usuario crear está inactivo. Por lo tanto, este botón debe desaparecer y esta operación debe desaparecer. Al refrescar, efectivamente desaparece el botón, desaparece la operación. Fíjense que las ideas son sencillas para montar un modelo de autorización. Entonces, en este caso ya podemos quitar esto. Lo mismo, esto mismo está, por ejemplo, en Show, que es donde manejamos el que aparezca el botón modificar. Miren, aquí está lo mismo. Si tiene derecho a modificar, si está la operación modificar, le dejo ver el botón. Si no, no. Lo mismo que en el form. En el form, aquí tenemos un botón abajo que se llama eliminar. Mírenlo aquí. Lo mismo, pregunto, si la operación eliminar está, yo le dejo ver el botón eliminar, si no, no. Con eso, podemos ver que los usuarios no, este usuario no tiene derecho a eliminar. Por ejemplo, si entro aquí, modifico, no aparece el eliminar. Para activar la eliminación nos vamos a donde está el eliminar, que está en usuario, que está en i, y lo modificamos y le ponemos una, lo activamos, modificamos y le ponemos, lo activamos. ¿Ok? Entonces ahora sí debe quedar usuarios. Cuando modifiquemos debe aparecer. Bueno, aquí está el botón eliminar. Entonces fíjense que es relativamente sencillo, pero las ideas, todo está basado en qué principios. En que necesitas tener un controlador base, que todos hereden de él. Todo controlador que herede de este tiene una acción que se va a ejecutar antes que se ejecute cualquiera. Primero entra aquí antes de ir a su propio método. Por lo tanto, controlamos la autenticación y controlamos la autorización. Otra parte importante de este video es la parte de servicios. Es decir, tenemos un servicio de seguridad. Mira aquí, que tiene varios métodos. Por ejemplo, el que trae parámetros, encriptar. Todos estos son métodos que no hacen parte de, no son controladores, son funcionalidades genéricas transversales a la aplicación, que eso es lo que es un servicio. Entonces, esto es importante en una arquitectura de aplicaciones. Tener una capa de servicios, tener una capa de datos, una capa de vista, o sea, MVC más servicios, diría yo, MVC S, podríamos llamar MVC más S, podría ser el nombre de una arquitectura, porque los servicios incluso pueden ser reutilizados mucho más fácil.
Y la inyección de ello es fácil en cualquier controlador. Simplemente si me voy a un controlador cualquiera, por ejemplo parámetros, yo puedo inyectarlo fácil, simplemente colocando aquí arriba incluye servicios y listo. Recapitulando, entonces vimos los modelos, 4 o 5 tablas que manejan el caso de los roles opciones, role opción operación, opciones, etcétera. El uso del controlador base controller en la parte de autorización, el servicio de validación y el servicio de obtención de operaciones y cómo controlar los accesos. En el caso del menú, hay que tener en cuenta que los menús no se manejan sino construidos de forma dinámica, es decir que si está bloqueado, por ejemplo, los usuarios, por ejemplo aquí, por ejemplo, si bloqueamos a un usuario, simplemente le quitamos el ver, o sea, la operación ver. Por ejemplo, si yo quiero que un usuario no entre a opciones, pues me voy a accesos, busco el rol del usuario, en este caso nomás tengo un rol que es administrador general, me voy a opciones, ¿ves aquí? Y le quito el ver. Le inactivo el ver, listo. Ahí entra a operar la autorización. Entonces cuando yo intente entrar a opciones, me dice que está denegado el acceso. Modificamos, volvemos a activarlo. Y aquí nos aparecen nuestras opciones. Bien, este es el objetivo de este video de lo que es las autorizaciones. Y esto ha sido todo por el momento y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.